realmente sintió eso. Pero no nos vamos a detener, sigamos avanzando. No solo fue incomprendido por los fariseos, malentendido por su propio pueblo, fue también incomprendido por los escribas. Luego llegan los escribas, un grupo de escribas de Jerusalén llega a Jerusalén, a Capernaum, disculpen. Marcos nos dice que ellos, allí en Marcos 3:22, ellos decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. ¿Qué está ocurriendo aquí? Si difícil y doloroso es que le llamen a uno loco, piense por un momento que le califiquen como un endemoniado, que lo llamen Satanás. Jesús respondió a las descabelladas acusaciones de los escribas con una lógica poderosa. Si él realmente, como ellos decían, era Satanás, ¿cómo podía echar fuera a los demonios fuera de su propio reino? En Marcos capítulo 3, los versos 24 al 29, leemos: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, la casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecadores, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Estos escribas incomprendieron el poder de Jesús y lo descartaron como demoníaco. Aunque Jesús era totalmente Dios, también era totalmente humano. Y esa acusación tiene que haberle calado y herido profundamente en sus emociones humanas. Porque eso es lo que realmente ocurre cuando se experimenta el potente aguijón de la incomprensión. En el acaloramiento del momento, el atacante acomete contra su carácter. Y eso duele profundamente. Jesús entró en Galilea haciendo milagros portentosos en beneficio de los necesitados, y sus críticos llegaron a llamarle demonio. Solo podemos realmente imaginarnos cómo se sintió, hermano. Uno puede esperar palabras así de crueles de los enemigos. Pero ¿qué tal de la propia familia de uno? El hogar, la familia, que debe ser un oasis de paz, donde las personas que están allí te deben amar, cuidar y no rechazarte. Esa es, podríamos decir, el peor de los 4 golpes que recibió Jesús. En cuarto lugar, él fue malentendido por su propia familia, sus propios parientes de sangre. En Marcos capítulo 3, los versos del 31 hasta el 35, dice la palabra: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hermanos, después de un estudio cuidadoso de este pasaje, estoy convencido de que los parientes que menciona Marcos aquí esperaron afuera porque creían que Jesús había enloquecido. Ellos querían evitarle la vergüenza y protegerlo de más ridículo público. Yo le voy a hacer una pregunta y me gustaría que la considerara seriamente.
¿Ha conocido usted el dolor de que su propia familia se vuelva en contra suya debido a un malentendido? La soledad no necesariamente significa que uno esté solo en cuanto a relaciones, en cuanto a no estar compartiendo con personas. Muchas veces puedes estar rodeado de personas y sin embargo sentirte solo, incomprendido. Y eso es lo que yo llamo un corazón lastimado por un ataque interno. Es realmente terrible. Afloja las raíces más profundas y llega a desmoralizar a uno. En algunos casos la persona nunca se recupera del todo. Esto es, según yo considero, una de las incomprensiones más dolorosas que se pueda llegar a experimentar. ¿La has sentido? ¿La has sufrido? Muchas veces la incomprensión es por causa del Evangelio. Una familia que ha estado relacionándose bien, entre comillas, sucede que uno de sus miembros llega a conocer el Evangelio y su experiencia con Jesucristo transforma su vida radicalmente. Todos sus puntos de vista ahora son distintos, su conducta es nueva y entonces la familia comienza a verte como un enemigo. Y a pesar de tus buenas intenciones para con ellos, de tus deseos sanos para con ellos en cuanto a que conozcan del Evangelio, a que puedan experimentar la maravilla que tú ahora experimentas, no te comprenden, te rechazan, la relación se quebró. Eso fue lo que habló el Señor cuando dijo: no he venido a traer paz, sino espada. Porque a partir de ahora en una familia habrá divisiones por la causa del Evangelio. Cuán totalmente equivocados estaban la madre y los hermanos de Jesús. Se equivocaron por completo en cuanto a Él. Encima de eso intentaron de tratarle de una manera errada. Al darse cuenta de que no lo habían entendido, aquí la palabra nos dice que el Señor Jesús no salió con ellos. Su prioridad más alta estaba con aquellas personas que se habían reunido alrededor de Él para escuchar su palabra. Jesús se resiste a salir y a regañar a su madre y a otros parientes en público. Él sigue haciendo lo que estaba llamado a hacer, dejando que los demás se figuraran lo que quisieran figurarse. Y esa es una de las experiencias más dolorosas en los comienzos del ministerio de Jesús, que su propia familia se vuelva contra Él públicamente. Sin embargo, a pesar de ser incomprendido, Jesús lo soportó. ¿Y saben qué? Usted está llamado a hacer lo mismo. Para terminar, me gustaría darle alguna ayuda que estoy seguro que le va a guiar cuando atraviese una experiencia similar. 3 pensamientos quiero compartirles que le puedan ayudar en medio de la incomprensión, ya sea la que esté viviendo o la que pueda vivir en el futuro. Cuando se sienta incomprendido, pregunte ¿quién? Este es el viejo consejo de considerar la fuente. Jesús, en estas variadas circunstancias, se miró a sí mismo por los ojos de otras personas. En cada caso esto le ayudó a comprender por qué la gente lo veía como lo hicieron y cómo debía responder. Preguntar quién es una buena manera para comenzar. Preguntar quién es una buena manera para empezar a tratar con la incomprensión. ¿La está sufriendo? Pregúntese quién es la persona que le está provocando ese dolor. Y aquí me viene a la mente el pensamiento que he dicho en otras oportunidades. Cuando un mulo te patee, mira de dónde vino la patada. Claro, no todo el mundo es un mulo, pero aún así es bueno considerar la fuente. ¿Quién? ¿Quién? ¿Estás experimentando incomprensión? ¿De dónde viene? ¿Cómo está la vida de esas personas? ¿Qué te pueden dar realmente a ti? En segundo lugar, si el malentendido continúa, pregunte ¿por qué? Puede suceder que usted esté sufriendo por haber hecho algo sin darse cuenta. Recuerden que todos tenemos puntos ciegos que no nos permiten ver todo el cuadro. La forma en que otras personas nos ven.
hasta cuando usted va conduciendo. No se puede confiar mucho en los espejos porque hay puntos ciegos. Y imagínense, puntos ciegos, y a medida que pasan los años uno se va quedando más ciego, puede provocar un accidente. Pero en nuestra propia vida tenemos áreas de las cuales no estamos conscientes muchas veces, en las que tenemos que trabajar. Si con frecuencia somos incomprendidos en el mismo punto, en el mismo asunto, sobre el mismo tema, es sabio examinar por qué. Todos, absolutamente todos, necesitamos el autoexamen. Es saludable preguntarnos por qué. Número 3. Cuando el malentendido se resuelve, pregunte qué. O sea, ¿qué puede aprender de esta experiencia? La Biblia dice en Proverbios que es sabio aquel que escucha las amonestaciones de la vida. De cada experiencia podemos aprender. De las experiencias positivas, placenteras, y de las tristes y aquellas que nos producen dolor. Siempre podemos aprender. ¿Podría haber respondido a esta situación de una manera más madura? ¿Ha asumido la responsabilidad de sus propios errores? ¿Está seguro que no hay otras bases que cubrir? Aprender de las incomprensiones le puede ayudar a prevenir el dolor y la angustia en el futuro. Y quiero terminar este mensaje con dos importantes palabras. La primera es perdón y la segunda, amargura. Perdón y amargura. Sin la primera, o sea, sin el perdón, usted andará por la vida cojeando por la amargura. O sea, cojeando por la segunda palabra. Sin el perdón, su vida se llenará de amargura. La incomprensión puede generar amargura profundamente arraigada, que no se elimina fácilmente. Tiene que haber perdón si usted quiere liberarse de su doloroso pasado. Y al igual que el amor, el perdón es también una decisión. Eso no quiere decir que usted va a estar de acuerdo con la persona. Tampoco significa que necesariamente usted va a tener una relación íntima con esa persona que le ofendió. Lo que significa es que usted suelta ese problema, suelta esa herida y lo hace para siempre. Y por cierto, perdonar significa olvidar. Y olvidar significa pasar por alto. No es que se va a borrar de nuestra memoria, es que vamos a pasar por alto. Y cuando pueda venir el recuerdo de aquella ofensa, de aquella herida, ya no lo vamos a recordar con resentimiento y amargura, porque usted lo soltó. Y si puede ir un poco más adelante y ser capaz de orar por la persona que le ofendió o le hirió, jamás será capaz entonces de odiarla, porque usted no puede orar por la persona que odia. La amargura deposita gérmenes peligrosos en nuestros bancos de memoria. Puede causar una enfermedad que perdura y con el paso de los años nos roba la dicha y la paz. Así que si usted ha atravesado por la incomprensión, si ha experimentado el rechazo, si ha sufrido heridas, quiero decirle, su opción es perdonar y olvidar. Es la opción que le va a mantener en paz y en el gozo de Cristo. Si toma la otra de recordar y amargarse, andará en una existencia miserable. La amargura reemplaza al perdón, o el perdón borra la amargura. No pueden coexistir el perdón y la amargura. Para ti que estás aquí en este lugar, que probablemente hayas vivido en estos últimos tiempos distintas experiencias, y dentro de ellas quizás se encuentre el haber tenido una relación tensa con alguien que te hirió, te ofendió, porque te incomprendió,
malentendió tus motivos, tus palabras y tus acciones. ¿Cómo has reaccionado? Si has estado reaccionando con amargura y rencor, yo quiero hacerte una invitación a que hoy te despojes de eso. Porque el Señor Jesucristo lo experimentó, lo vivió, hasta el punto de que fue clavado en una cruz. Y los que hemos leído la Biblia y conocemos los evangelios, sabemos que las palabras que escaparon de Jesús en aquellos momentos de agonía y dolor fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estés probablemente pensando en este momento: pastor, eso es imposible. Estoy de acuerdo, humanamente es imposible. Pero ese Cristo que murió y resucitó mora en tu vida si eres realmente cristiano. Y Él, y solo Él, puede hacer posible que te liberes del rencor, del resentimiento y seas capaz de perdonar. Porque cuando tú decides seguir viviendo con esa amargura y con el odio, es como aquel que se toma un veneno y quiere que la otra persona se muera. El peor daño lo estás experimentando tú. ¿Estás tú dispuesto a dejar que el Señor te libere? Quiero orar por aquellos que están aquí y que están batallando en su vida con esto. Padre, te suplico en esta hora que seas con aquellos hermanos que están en este lugar, que probablemente estén batallando con la incomprensión, el rechazo, que han sido heridos y heridos profundamente en sus almas. Padre, sánales con tu Espíritu Santo. Dales el poder y la fuerza para tomar las decisiones correctas. Y dentro de estas decisiones, la decisión de perdonar. En el nombre de Jesús. Amén. Y si hay alguien en esta hora que aún no conoce al Señor Jesucristo, que no tiene una relación personal con Él, y que ha parecido imposible perdonar, quiero decir que en Cristo Jesús todo es posible. El Señor Jesucristo te llama y te invita a que vengas a Él, a que creas en Él, a que le recibas por medio de la fe. Si aún no has recibido a Cristo como tu Salvador, yo te animo a que tomes esa importante decisión, porque Él va a cambiar tu vida, va a cambiar tu corazón, te hará una nueva persona, y a partir de ahora podrás comenzar a vivir una vida diferente en Cristo Jesús. Y Él hará posible que seas capaz de perdonar a aquellos que te parecía que era imposible perdonar. Solo Él hará posible que tú puedas seguir en esta tierra y enfrentar el rechazo y la incomprensión como hasta ahora la has experimentado, pero podrá venir mucho más. ¿Estás tú dispuesto a darle tu vida y tu corazón a Cristo? Si es así, yo te invito a que lo hagas, a que recibas a Cristo Jesús como tu Salvador, a que hables con Él pidiéndole el perdón de tus pecados y aceptándole por medio de la fe. Y Él hará de ti una nueva persona. Que el Señor los bendiga.